Pero bueno, hay otro punto aquí importante cuando hablamos del tiempo. La profecía es condicional. Y predecir un tiempo preciso puede crear desesperación en unos y acciones duras en otros. Y de nuevo, seamos muy específicos. Incluso en las profecías generales dice, si haces esto, eso y lo otro, entonces aquello sucederá. Por ejemplo, la promesa de Dios a Israel y las bendiciones y maldiciones. Si haces esto, esto y esto, eso y eso y eso, pasará. No hay un tiempo específico unido a eso. Pero eso no puede hacerse con la profecía de Daniel, que tiene un tiempo específico. Esa profecía está moldeada en concreto. No puede ser movida. De nuevo, las profecías con respecto a eventos son condicionales. Miremos algunos ejemplos bíblicos de eventos y profecías condicionales. La caída de Nínive y la predicación de Jonás. Jonás probablemente quedó petrificado al pensar que iba a quedar como falso profeta, pues él dijo, 40 días y ese sitio será destruido. Pero nunca pasó. ¿Por qué no? Porque era una profecía condicional. Ellos se arrepintieron. Dios pospuso entonces el juicio inevitable. ¿Nínive fue eventualmente destruida? Sí, cuando llegaron al punto de no arrepentirse. Entonces esa es una profecía condicional. Uno puede decir, esto o lo otro pasará, pero no pasa. La destrucción de Sodoma y Gomorra es una situación contraria. Aquí hubo una amenaza de destrucción y sí hubo destrucción. Pero Abraham intercedió, ¿cierto? Él intercedió. Eventualmente él dijo, ¿y si hay 50 justos, qué pasará? Y Dios dijo, no la destruiré. Y Abraham fue hacia abajo, ¿y si hay 10 justos? Y luego se rindió. Y fueron destruidas. En otras palabras, con el conocimiento de Dios, era un hecho absoluto que no habían 10, ni siquiera 5 justos en Sodoma, que fue destruida. La conquista de Canaán. Ellos, una vez más, hubieron podido entrar cuando llegaron a la frontera por primera vez, pero por la incredulidad y el mal reporte de los espías, y por haber el pueblo recogido piedras para apedrear a los 2 espías que habían llevado un buen reporte, Josué y Caleb, Dios los envió de vuelta al desierto por 40 años. Todo esto era condicional. Hubiera podido pasar, pero no pasó. Luego también tenemos un retraso de 1888, cuando el primer asedio sucedió. Hubo leyes dominicales que llegaron a Estados Unidos. Si el mensaje hubiera salido con el poder con el que debiera haber salido, Cristo hubiera regresado y se hubiera acortado todo unos 120 años. Solo quiero decir, si puedo decir, tenemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra y tenemos el ejemplo de 1888. Entonces, de manera similar, en el tiempo del fin, tenemos lo mismo. Podemos decir que la iglesia debe ser perfecta antes de que Cristo regrese. Pero Dios, sabiendo que esto no pasará, por ejemplo, entonces será como Sodoma y Gomorra. Simplemente vendrá. Cuando cierto nivel alcance, cuando llegue el tiempo de Dios, cuando llegue el tiempo que Dios ha fijado, entonces ese será el fin. En segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos decimos, ¿por qué no ha venido? Pues Él no retarda, Él no se tarda, sino que es paciente y quiere que todos se arrepientan. No es mi trabajo decir cuándo vendrá el Señor. Solo puedo ver las señales y decir si está cerca, por lo que no estaba poniendo una fecha en esa charla en particular. Aquí hay otro aspecto que surgió por la charla, y hay un miedo que el mensaje pierda reputación, o que el profeta pierda reputación.
Pero un verdadero profeta debe estar en armonía con la Biblia, ¿no es cierto? Ahora, si uno quiere en esta época levantarse y decir que el mundo tiene 6.000 años y que la semana cósmica ha terminado, la iglesia y uno va a perder la reputación. Pues dirán que te enloqueciste. Este mundo tiene millones y billones de años. Entonces, claro que será ridicularizado al decir esto. Y veremos esto con más detalle adelante. La Biblia dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que todo lo que un profeta dice debe estar en armonía con la Biblia. ¿La Biblia dice que este mundo tiene cerca de 6.000 años? Sí, si la Biblia dice que esta tierra tiene cerca de 6.000 años, entonces la profecía que debe venir, por ejemplo, en los escritos de Elena de White, no puede exceder eso, pues debe estar en armonía con la Biblia. Entonces, si el profeta pierde la reputación por decir que 6.000 años, entonces la Biblia también pierde reputación. Entonces, ¿qué enseña la Biblia? Esa debería ser nuestra siguiente pregunta. Y por cierto, esa fue una de las preguntas. ¿Por qué usar Elena de White y no la Biblia? Así que, ¿qué es lo que enseña la Biblia? ¿En qué creían los de la iglesia primitiva, los reformadores y los pioneros de la iglesia adventista con respecto a esto? Vamos a hacer una distinción y no estaremos hablando de tiempo profético, sino de tiempo real. Y una vez más, déjenme ser muy claro. Incluso el tiempo real no va a ser el freno que nos diga este es el límite, pues lo mismo aplica. El Señor puede venir antes, pues el tiempo puede ser acortado por las acciones y la predicación, o también puede posponer su venida. Aun cuando hay un reloj andando, está en poder de Dios decir si pasa antes o después de este tiempo. Yo no tengo la potestad de decir eso. Lo mismo aplica. Pero el hecho es que el reloj sigue andando y el año entrante celebraremos un año nuevo. Y el siguiente. Y el siguiente. Por lo que sea que dure andando el reloj. Entonces, ¿qué enseña la Biblia? Y vamos a tener problemas de nuevo, porque depende de la Biblia que se use. Está la Septuaginta en el Antiguo Testamento contra el texto masorético. Y el texto masorético es el hebreo y la Septuaginta es la versión de Alejandría que estaba en griego, que todo el mundo supone estaba por el tiempo del Señor Jesús, y muchos suponen que el Señor en realidad citó usando este texto. Así que, ¿por qué no nos da tanto miedo este concepto de la semana cósmica? Porque si vemos a los padres de la iglesia, a los pioneros, a los reformadores, todos ellos creían en esto. Entonces, ¿por qué nos da tanto miedo? ¿Por qué no deberíamos hablar de esto sino en susurros? Una de las razones es la alta crítica. La Septuaginta es otra razón. Y otra razón es la teoría de la evolución. Después del siglo XIX, cuando estas cosas empezaron a aparecer en el mundo, se volvieron problemas serios. Por lo que hoy día nadie quiere hablar de la semana cósmica. Ahora, tengo una pregunta para los espectadores y para ti también. ¿Es un crimen hablar de la semana cósmica? Para mí no. ¿Está en la historia? ¿Hay declaraciones claras en la historia al respecto? ¿Debemos eliminar la historia porque no está de moda en los tiempos en los que vivimos? No. Entonces, todos los que hablaron de esos antes, ¿deberíamos callarlos ahora?